¿Has imaginado conocer el país cuna de Shakespeare, de los Beatles, de Adele, de Coldplay, ese lugar con la rueda más grande del mundo? O caminar mientras admiras la arquitectura medieval en los 1814 metros dispuesto para ello, y de donde se conoce el nombre de la Milla Real. Y si eres amante de los museos, tener una estadía en Iron Bridge será lo máximo. O si eres amante de la naturaleza, podrás conectar con los diferentes lugares como el Distrito de los Lagos. Y si mientras hablaba te imaginabas recorriendo estos lugares, pues bien, aquí te cuento cómo puedes hacerlo realidad, así que comencemos. Hola, hola, soy Liz y si quieres recibir información de valor sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero, tener un crecimiento personal y profesional mientras se tiene la dicha de viajar, pues bien, este es tu lugar. Aquí hablamos un poquito de todo. En primer lugar, el Reino Unido está formado por Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que lo componen Inglaterra, Gales y Escocia. Y si los colombianos queríamos conocer alguna de estas naciones constituyentes, pues bien lo debíamos hacer por medio de una visa que costaba 100 libras esterlinas, que eso en pesos colombianos era 540.000 aproximadamente. Y pues bien, hace unos días salió la gran noticia de que a partir del 9 de noviembre se eliminará este requisito para conocer este país europeo. Y entonces, ¿cómo podemos viajar? Pues bien, lo podemos realizar como visitante estándar. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esto está enfocado a personas que quieran visitar este país por motivos turísticos y con un tiempo máximo de 6 meses. ¿Y qué podemos hacer como visitante estándar? Pues bien, te cuento 10 actividades permitidas, como el turismo, visitar a algún familiar o algún amigo, ser voluntario por 30 días en una organización benéfica que se encuentre registrada. 4. Podemos hacer también actividades comerciales como una reunión o como una entrevista. 5. Podemos participar en programas de intercambio escolar. 6. Podemos hacer un programa recreativo o un curso recreativo de hasta 30 días, como por ejemplo el baile. 7. Si necesitas pasar por el Reino Unido a otro país, es decir, estar en tránsito. 8. Para estudiar, hacer prácticas o hacer un examen. 9. También puedes estar como académico, médico senior o dentista. Y 10 por razones médicas. Y aquí es posible tener una ampliación si se requiere. Para estas 3 últimas que mencioné, es necesario verificar requisitos adicionales que se deben cumplir, así que muy pendiente por si alguno de estos objetivos aplica para tu viaje. Ahora, ¿qué no es posible hacer durante los 6 meses que estemos en este país? Son 4 temas a considerar. El primero es que no puedes tener un trabajo remunerado o no remunerado para una empresa del Reino Unido y tampoco puedes ser un trabajador por cuenta propia, es decir, independiente. 2. Reclamar fondos públicos, que esto hace referencia a los beneficios que puede otorgar el país. 3. Vivir en el Reino Unido por largos periodos de tiempo a través de visitas frecuentes o sucesivas. 4. Casarse o registrar una unión civil o dar aviso de cualquiera de estas dos. Y esto es porque ya este proceso tiene una visa aparte. Aquí quiero hacer un llamado a que seamos conscientes de la oportunidad que se está abriendo, a que cumplamos lo que nos exigen y no empecemos a pensar en cómo saltar la ley o la norma. Valoremos lo que se está presentando en este momento y aprovechémoslo de la mejor forma, teniendo un comportamiento excelente allá afuera y que de esta manera nuestras probabilidades se incrementen a tener mejores opciones, como por ejemplo que en un futuro podamos tener una visa de vacaciones y trabajo como la que tenemos actualmente con Francia o como la tienen los argentinos con Irlanda. Y continuando, los requisitos son los siguientes. Primero, tener un pasaporte vigente y que cumpla con la totalidad de la estancia. Así que revisa muy bien las fechas de tu viaje y las fechas de tu pasaporte. 2.
Presenta recursos económicos suficientes para mantenerte a ti mismo y si viajas con dependientes, también los de ellos durante tu viaje. Ahora, si tienes a una persona que pueda suplir este recurso económico, también lo puedes presentar, es permitido. 3. Demostrar que saldrás del Reino Unido una vez termine tu visita. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Presentando tu tiquete pago de regreso a tu país de origen o presentando un tiquete de continuación, es decir, a un país diferente, por ejemplo, de Colombia. Aquí también puedes soportar si tienes fondos de otra persona que se hará cargo de pagar tu viaje. 4. Demostrar que no vas a vivir en el Reino Unido durante periodos prolongados con visitas frecuentes o sucesivas y que no vas a hacer del Reino Unido tu hogar principal. Si por alguna razón tienes que viajar de manera frecuente a este país, lo mejor será que solicites una visa de visitante estándar, pero de largo plazo. Y bueno, con esta información lo siguiente es planear tu viaje a este nuevo destino, planear todo lo necesario para que puedas realizar tu visita turística de la mejor manera. Si ya este año, por ejemplo, estuviste con lo de la BBT en Francia, puedes aprovechar para también, estando tan cerquita, hacer este viaje, conocer ese destino soñado que muchos hemos tenido en nuestra mente. Y para los que apenas se están preparando, bueno, tener como un poquito de mejor planeación para que todo lo que se logre con la BBT que puedan obtener el siguiente año, cuando la terminen, puedan viajar a este país, pues con el fin turístico. Así que déjame saber en los comentarios qué te pareció esta información. Si tienes alguna duda también escríbela, que estaré muy pendiente para poder resolverla dentro de lo que sé y quizás muchas otras personas también puedan ayudarte a resolver esa inquietud que quizás tienes en este momento. Y bueno, sin más, me despido esperando verte en un próximo video.